Alégrate, reina del cielo, aleluya, porque aquel que mereciste llevar en tu seno ha resucitado. Aleluya. Intercede por nosotros, Santa Madre de Dios, por cada uno de nosotros, por esta bendición, por esta alegría, por este gozo que Cristo Jesús ha resucitado. Que te alaben, Señor, todos los hombres, que te alaben todos los fieles, que hablen del esplendor de tu reino, que se haga saber a los hombres tu poder y tu dominio es por todos los siglos. Hoy es un día de esplendor, hoy es un día de gozo, de alegría, porque sabemos por fe que Cristo Jesús ha resucitado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es esa fuerza que nos hace a nosotros levantarnos, esa fuerza, ese poder glorioso de nuestro Señor que nos levanta de las peores circunstancias, de la tristeza, del dolor, de la amargura, de las insatisfacciones. Ese poder bendito anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Él lo anunció, Él lo dijo. Las Sagradas Escrituras lo anunciaron, lo anuncian. Los profetas, los testigos de Dios dijeron y lo mencionaron, que Cristo Jesús iba a ser entregado, iba a ser azotado, iba a ser coronado con una corona de espinas. Le iban a poner una cruz y lo iban a crucificar, iba a morir, pero al tercer día resucitaría. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy estamos en momentos, en tiempos de celebrar la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, los discípulos dijeron, lo hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto, lo hemos tocado con nuestras propias manos. Así es. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Ha resucitado para que se cumpliera ese plan que Dios había prometido. Dios prometió entregar a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, estamos en momentos trascendentales, en momentos especiales, en momentos de gratitud a Dios, porque nuestro Padre, el Padre de todo poder, de toda gloria, de toda alabanza, entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Cristo Jesús fue entregado por cada uno de nosotros. Y por eso Cristo Jesús ha resucitado. Qué bendición para cada uno de nosotros, porque Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó para darnos el perdón de nuestros pecados, para darnos la libertad, para darnos esa vida en trascendencia, esa vida en abundancia, esa vida de felicidad, esa vida de paz, esa vida de gozo, de alegría. Esa es la vida que Cristo Jesús nos vino a prometer. Y Él sufrió por ti, sufrió por mí. Y por eso Él, con su bendito poder, Él murió, pero resucitó. Y al resucitar, resucitaremos nosotros también. Un día con Él. Entonces, cuando nosotros vemos que todas las profecías se cumplen en ese tiempo. En ese día se cumplieron muchas profecías de las que el profeta Isaías ya había hablado 650 años antes. El profeta Isaías ya lo había anunciado, los profetas ya lo habían dicho, y la palabra, esa bendita palabra,
ya también estaba escrita para su cumplimiento. Todas las profecías que se habían anunciado mucho tiempo antes se han cumplido. Desde el momento en que Jesús perdona a todos los que lo agredieron. Las palabras de Cristo Jesús en la cruz, las 7 palabras. Cristo Jesús en la cruz, cuando los judíos apresuraban la muerte, porque ya se acercaba el día el tiempo de reposo, el momento de reposo, estaban apresurados y no querían tener a nadie crucificado. Los judíos revisan, el centurión revisa a los que estaban en la cruz para apresurar la muerte, quiebra las piernas de los ladrones. Y cuando pasan por Jesús, miran que Jesús ya estaba muerto. Y Jesús no le quebraron las piernas como lo anuncian las Sagradas Escrituras. También Jesús fue traspasado en su corazón por una lanza. Y también se cumple otra profecía de lo que las Sagradas Escrituras anuncian. El que fue rechazado, el que fue traspasado para salvarnos, para redimirnos, para levantarnos, para perdonar nuestros pecados. Él fue traspasado por ti y por mí, por el perdón de nuestros pecados. También se cumple otra de las profecías de las que ya se habían anunciado. Cristo Jesús también, cuando ya muerto, viene José de Arimatea, muy cercano a Pilatos, pide el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para ser sepultado. Lo bajan de la cruz y traen lienzos, lo envuelven y lo sepultan en una tumba nueva, en una tumba de millonarios. También se cumple otra profecía en que él iba a ser enterrado con personas de mucho prestigio. José de Arimatea da su sepulcro, un sepulcro sin usar. Entierran a Jesús, lo sepultan y sellan ese sepulcro con una piedra. Pero después del reposo, después de 3 días, María Magdalena, acompañada de otras mujeres, dice la palabra de Dios, se levantaron de madrugada, se levantaron temprano para ir a dar los últimos óleos, las últimas oraciones, los últimos momentos para un fallecido. Entonces van hacia el sepulcro, van caminando y pensando quién les quitaría la piedra. Iban caminando, pero cuando llegan al sepulcro se encuentran con la sorpresa de que la piedra que sellaba el sepulcro, la piedra está quitada. Y al acercarse, asustadas, miran el sepulcro y el sepulcro está vacío. En eso se aparecen 2 ángeles y les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos el que ha resucitado? Él ha resucitado. Cuando oyen eso, cuando oyen lo que los ángeles les dijeron, se asombraron, se asustaron. No lo podían creer. María Magdalena se queda llorando cerca del sepulcro y se le acerca Jesús y le dice:
mujer, ¿por qué lloras? Y en ese momento Jesús se muestra a María Magdalena. Ella pensó que era un cuidador del sepulcro, pero Jesús se muestra a María Magdalena, se muestra de estar vivo. Cuando ella regresa a contarle a los discípulos, a los apóstoles no lo creen y van al sepulcro, Pedro, Juan, y se asoman al sepulcro a ver y no encuentran nada. La tumba de Cristo Jesús está vacía porque Cristo Jesús ha resucitado. Queridos amigos, queridos hermanos, la alegría del cristiano es todo el tiempo, porque su Señor, su Maestro, su Mesías ha resucitado. No se quedó en la tumba, no se quedó muerto. Cristo Jesús ha resucitado, como bien lo había anunciado, como bien lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que iba a sufrir, pero que al tercer día resucitaría para la honra, la gloria, la alabanza del Padre de nosotros, porque nuestro Señor no fue vencido, sino que ha resucitado con el poder. La tierra no lo pudo detener, el sepulcro no lo pudo guardar. Él, con su divino poder, ha resucitado. Entonces, que tu alegría, que mi alegría, sea una alegría completa, sea una alegría de gozo, que estemos contentos, alabando, glorificando, exaltando el Dios que vive para siempre. Cristo Jesús ya no está en la tumba, porque la bendita palabra de Dios dice en Isaías 53:11, dice la palabra de Dios, que después de tanta aflicción verá la luz de la resurrección. Queridos amigos, Cristo Jesús murió, pero tenía el poder de levantarse dentro de los muertos. Ese es nuestro Rey, es nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Perdonador. Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Señor, al cual toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque tenemos a un Salvador, a un Redentor, que se ha entregado de corazón por cada uno de nosotros para darnos vida eterna, para darnos bendición, para darnos alegría, para darnos gozo, para darnos poder. Queridos amigos, queridos hermanos, esa es la bendición que cada uno de nosotros tenemos. Cristo Jesús ha resucitado. Es la alegría, esa alegría de la resurrección es la que nosotros debemos de tener en ese corazón que arde siempre del amor, de la grandeza de Dios, que siempre esté con esa llama encendida de la alegría, del gozo, porque Cristo Jesús ha resucitado. Ha resucitado, y nosotros cada día de nuestra vida debemos de estar agradecidos, debemos de estar contentos, debemos de estar felices, porque nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Redentor nos ha librado del pecado, de la muerte, de la maldad, nos ha entregado la libertad, nos ha entregado la vida, una vida eterna. Pero tuvo que entregar su sangre, tuvo que sufrir, como dice en la palabra de Isaías en 53:11, después de tanta aflicción verá la luz de la resurrección. Nuestro Señor sufrió tanta aflicción, sufrió tanto dolor por ti y por mí, por tal de que Él alcanzara la luz de la resurrección por ti y por mí. Esa es la alegría, el gozo, la fiesta de la resurrección, y esa fiesta no es solo el domingo de resurrección. No es solo el primer día de la semana, sino que son todos los días de nuestras vidas para sentirnos felices, alegres y contentos, porque Dios nos ha entregado la riqueza más grande, la libertad, el perdón, nos ha entregado la vida eterna, que solo vale la sangre, solo vale la vida de nuestro Señor, que entregó de corazón por cada uno
de nosotros. Por eso cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, en Lucas 24:46, Jesús dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. En su nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones para que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de estas cosas y yo enviaré sobre ustedes ese poder, lo que mi Padre les prometió, ese poder que viene de los cielos. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos en momentos sumamente importantes, en tiempos de alegría, de gozo, de esplendor, porque nuestro Rey, nuestro Mesías, ha resucitado. Y esa alegría de gozo y esa alegría de esplendor, esa alegría de bendición, es la que debe de marcar cada momento de nuestra vida. Esa fuerza que viene de los cielos, esa fuerza que viene de lo alto, es esa fuerza la que nos tiene que mover en las circunstancias de nuestra vida, ahora que caminamos en circunstancias difíciles, en tiempos complicados, en tiempos de contradicción, en situaciones de enfermedad, en situaciones de yugo, en situaciones de depresión. Es Cristo Jesús el que nos levanta, es Cristo Jesús el que nos muestra que así como se levantó de la tumba, también nos puede levantar a nosotros de cualquier enfermedad. Quizá estemos nosotros en la tumba del dolor, de la enfermedad, de la depresión, de la escasez, de la maldad, de problemas, de circunstancias, de tristezas, de amargura. Dios nos puede levantar con su divino poder, así como Él se levantó de la tumba. Cristo Jesús te puede levantar de tu enfermedad, de tu depresión, de tu tristeza. Hay un Dios todopoderoso en el cual nosotros podemos esperar, en el cual nosotros podemos depositar nuestra confianza. Ya está demostrado, ya está visto. Lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos tocado, lo hemos encontrado. Esa es la bendita palabra de Dios. Es Cristo Jesús el que ha resucitado dentro de los muertos. Es Cristo Jesús el que se ha levantado dentro de la tumba, dentro de los muertos, para darnos el perdón de nuestros pecados, para darnos la libertad, para darnos la trascendencia. Él es el que nos entrega esa victoria, la victoria de Cristo Jesús dentro de los muertos. La resurrección es tu victoria, es mi victoria. Porque vana sería nuestra fe si Cristo Jesús no resucita. Pero Jesús ha resucitado. Jesús vive para siempre, vive por los siglos de los siglos. Él está presente. Y esa fuerza de la resurrección es esa fuerza, es esa esperanza que nuestros antepasados, que los discípulos, que los apóstoles, que el pueblo tomó y que vio con sus propios ojos y dijo que después de estar escondidos, después de estar tristes, después de estar decepcionados, después de estar afligidos, después de estar en contradicciones, desesperados, ellos tomaron fuerza y fue la resurrección, el poder de la resurrección, el que les dio fuerza a cada uno de ellos para enfrentarse y decir y proclamar: Él está vivo. Lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos visto con los discípulos, con los apóstoles caminar, comer, lo hemos visto. Él está vivo, Él está vivo. Y todos aquellos que se habían acobardado porque miraron lo que le hicieron a Jesús y que podía pasar con ellos, ellos quedaron cobardes, quedaron afligidos, quedaron con miedo, con temor, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero después de la resurrección, ellos tomaron fuerza, ellos tomaron valor, tomaron poder y se enfrentaron y dijeron: lo hemos visto, lo hemos tocado con nuestras propias manos.
Él es la palabra, Él es la vida. Lo hemos visto caminar. Él está vivo. Y por eso se enfrentaron y empezaron a levantarse en voces, en gritos. Los que antes se habían acobardado se levantaron por el poder de la resurrección. Y es por eso, queridos amigos, queridos hermanos, donde quiera que ustedes me escuchen, donde quiera que ustedes se vayan y se encuentren, reflexionen, denle gratitud a Dios, detengan un momento sus actividades, eleven una oración de gratitud, eleven una oración de perdón, una oración de reconciliación, porque el que vive entregó su vida, fue tremendamente azotado, tremendamente afligido. Pero la palabra de Dios en Isaías dice que después de tanta aflicción verá la luz de la resurrección. Hoy Cristo Jesús mira la resurrección, resucita, y si Él resucita, nosotros resucitaremos con Él para la honra, la gloria y la alabanza de un pueblo que tiene esperanza, de un pueblo que tiene amor, de un pueblo que está confiando, que está esperando en su Señor, en su Redentor. Quizá estamos en circunstancias de escasez, de pobreza, de dolor, de tristeza, de depresión, de maldad, de circunstancias que no nos salen bien en nuestro caminar. Pero recordémonos que tenemos a un Altísimo, a un Todopoderoso que ha vencido en el Calvario, que ha vencido la muerte, que ha vencido la tumba, y la tumba está vacía porque ha resucitado. Hoy, en el nombre de Jesús, reciba paz y bendición del que es, era y ha de venir, del que ha resucitado, del que ha salido de la tumba, del que ha mostrado su poder, que ha vencido la maldad, que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado y que nos ha entregado la victoria para cada uno de nosotros. Solo hace falta que tú y yo creamos, como dijo el Padre. Todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Son tiempos de creer, son tiempos de estar llenos de reconciliación, llenos de perdón, son tiempos de volvernos a Dios, porque este es el tiempo en el cual nosotros podemos dar ese giro de 180 grados. Este es el tiempo en el cual podemos reconciliarnos con nuestro Señor para alcanzar esa dicha de la resurrección, para alcanzar ese poder, para alcanzar esa bendición. Son tiempos de confiar en Dios. Quizá hemos perdido la esperanza, quizá hemos perdido la fe, quizá hemos perdido el amor, quizá hemos perdido el perdón. Pero hoy son tiempos de volvernos a Cristo Jesús. Muchos no creían en el Mesías, muchos no creían, muchos lo rechazaron, muchos lo azotaron, muchos se alejaron de Él. Pero hoy la gran noticia es que la tumba está vacía, que Cristo Jesús sufrió y nos trajo vida eterna, porque Él miraría por fe la salvación de su pueblo. Él ha justificado a muchos. Recordémonos nosotros que Cristo Jesús ya lo había anunciado, pero fue rechazado, no lo creyeron. Querían la salvación de otra forma, pero Dios cumplió su palabra, pero el Padre Eterno cumplió su palabra al cumplir ese plan perfecto, ese plan de Dios que iba a ser entregado, que moriría, pero al tercer día resucitara. Cristo Jesús ha resucitado, y por eso la alegría de cada uno de nosotros tiene que ser completa, porque nuestro Señor padeció, se entregó, padeció, murió, fue traspasado, fue clavado en la cruz, fue sepultado, pero ha resucitado. Pero Él está vivo
Él vive para siempre. Él vive por los siglos de los siglos. Él perdonó nuestros pecados. Él acepta nuestra reconciliación. Pero hoy tú y yo debemos de buscar ese compromiso, comprometernos por el poder de la resurrección a ser mejores personas, a ser mejores padres, mejores hijos, mejores profesionales, mejores ciudadanos. No busquemos la confrontación, no busquemos amargarle la vida a otro. Busquemos la paz, busquemos a Dios, pongamos a Dios en primer lugar en todas nuestras actividades. Trabajemos por amor a Dios, no trabajemos por nuestros intereses personales, ni por intereses de otros. Trabajemos y hagamos las cosas como que si fueran para Dios mismo, como gratitud. Usted y yo estamos comprometidos para ser mejores hijos, mejores cristianos, mejores padres, mejores ciudadanos. Luchemos, esforcémonos, no busquemos la confrontación. Pongamos a Dios que haga justicia, pongamos a Dios que nos dé orden, pongamos a Dios que nos llene de su presencia, que nos llene de su bondad, de su amor, que nos llene de su grandeza. Dios prometió y cumplió. Dios prometió y cumplió. Vivamos la palabra de Dios. ¿Dónde tenemos la palabra de Dios? Recordémonos que todo pasará, pero la bendita palabra de Dios nunca pasará. Es la palabra donde ya estaba escrita lo que iba a suceder. Entonces todo estaba escrito. Pero a veces nosotros no escuchamos la palabra, pero a veces nosotros no leemos la palabra. Busquemos la palabra, ilustrémonos en la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos va a sostener en los momentos difíciles, en las circunstancias atroces de nuestras vidas. Es la bendita palabra la que nos va a sostener. Es la palabra de Dios, esa palabra que es vida, esa palabra que es eterna por los siglos de los siglos. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que sentirnos de esa alegría, de ese amor, tener esa esperanza en nuestra resurrección, en una vida mejor, en una vida de abundancia, en una vida de perdón, en una vida de reconciliación. Esperemos en Cristo Jesús. Dios hará la obra cuando tú y yo depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Esperemos en Dios la sanidad de los enfermos. Esperemos en Dios la libertad de los presos. Esperemos en Dios el perdón de los pecados. Esperemos en Dios con esperanza nuestra resurrección, nuestra vida, nuestra trascendencia. Solo en Él podemos nosotros confiar, solo en Él nosotros podemos humillarnos y tener esa confianza a la cual es Cristo Jesús. Que Cristo Jesús te acompañe en tu caminar, en tus circunstancias de día y de noche. Quizá con circunstancias difíciles en tu vida, pero si tú y yo ponemos nuestras esperanzas en Dios, Dios nos va a ayudar y nuestra carga va a ser menos. La palabra de Dios: vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados, que están decepcionados, que están tristes, que están abandonados, yo los haré descansar. Busquemos la esperanza, busquemos el descanso, busquemos la ayuda en Dios. No hay más en quien podamos pedirle ayuda, más que en nuestro Creador, en nuestro Redentor, en nuestro Formador, en el que entregó su vida en la cruz y que venció la muerte, venció, y la tumba está vacía porque Cristo Jesús ha resucitado. Entonces, sintámonos nosotros con ese gozo, con esa alegría, con esa bendición. Ya no busquemos nosotros entre los muertos al que vive para siempre. Jesús dijo:
¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Quizá nosotros estamos buscando en el pasado y nos quedamos enlazados en el pasado, buscando en el pasado. Si Cristo Jesús ya está adelante, Cristo Jesús ya está en el futuro. Cristo Jesús tiene propósitos en tu vida para ti y para mí. Cristo Jesús tiene propósitos de una nueva vida, de una nueva esperanza, de un nuevo amor. Cristo Jesús hace las cosas nuevas y las hace con amor para ti y para mí. Quizá nuestra vida ha sido desastrosa, nuestra vida ha sido criminalizada, estigmatizada, dolorosa, pero Cristo Jesús puede hacer las cosas nuevas. Cristo Jesús puede sanar cualquier enfermedad. Cristo Jesús puede romper cualquier problema de pobreza, de dolor, de amargura, de depresión. Cristo Jesús hace las cosas nuevas. Por más de 2000 años, Cristo Jesús vive y vivirá por los siglos de los siglos. Por los discípulos, por los apóstoles, por todo ese pueblo que creyó después de la resurrección, es porque nosotros estamos creyendo en esta bendita palabra. ¿Dónde está la palabra en tu vida? ¿Qué es la palabra en tu vida? ¿Es real o es pasajera? ¿Estás viviendo, estás compartiendo la palabra que es vida, que es transformación, que es resurrección y que es vida eterna? ¿O simplemente estamos aún en el pasado discutiendo qué es o no es? Estamos todavía enlazados en el pasado. Cristo Jesús quiere que nosotros no nos quedemos buscando en la tumba al que vive para siempre. No nos quedemos en el pasado buscando lo que Cristo Jesús ya tiene para nosotros en el futuro. Cristo Jesús nos ha prometido, y por eso las Sagradas Escrituras dicen en Lucas 24:46, Jesús dijo que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Y se ha cumplido. Y en su nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y yo enviaré sobre ustedes el poder de los cielos. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios es el dueño del poder. Como bien lo decía el rey David, bendito sea Señor Dios del universo, dueño de los cielos y de la tierra, y en tus manos benditas está el poder, la gloria y la majestad. Jesús dijo, yo me iré a los cielos y le diré al Padre que les envíe el poder. Queridos amigos, ¿cuál es ese poder? Ese poder es el poder del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo que tanto tú y yo tenemos que tener constantemente. Y no permitamos que esa llama del Espíritu Santo se apague, porque esa es la fuerza. Es ese poder de los cielos que tú y yo tenemos que tener para caminar en esta vida de lágrimas, en esta vida de dolor, en esta vida material, en donde el enemigo se levanta en cualquier momento, en donde cualquier circunstancia el enemigo la utiliza en nuestra contra, en tu contra, en mi contra. Pero nosotros, con el poder del Espíritu Santo, con ese poder que levantó a Cristo Jesús de la tumba, que lo sacó de la tierra, que lo sacó de dentro de los muertos, ese poder bajado del cielo, ese poder es lo que Cristo Jesús quiere que tú lo tengas y que yo lo tenga, para seguir caminando, para seguirnos enfrentando y luchando en esta vida, para alcanzar los cielos, para alcanzar ese reino celestial que Cristo Jesús nos ha prometido. Para eso tú y yo tenemos que tener el perdón de nuestros pecados, tenemos que ser libres de adicciones, tenemos que ser libres de toda maldad, de toda tribulación. Tenemos que tener un compromiso con Dios
para alcanzar esa gloria, para alcanzar ese reino celestial como Cristo Jesús nos ha prometido. Entonces dijo, yo iré al Padre y le diré al Padre que les envíe ese poder del cielo. Porque todo lo que viene del cielo, como dice Santiago 1:7, todos los dones y todo el poder que viene de Dios, viene de los cielos, viene del trono de Dios, viene de su esplendor y de su gloria. Por eso, queridos amigos, en este día y todos los días de nuestras vidas, nuestro clamor debe ser que por la gracia del Señor, que por su misericordia nos envíe ese poder de lo alto, ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos dé esa llenura para que nosotros podamos caminar, para que nosotros podamos luchar y esforzarnos para ser hijos de Dios, para ser benditos y bendecidos, para que todo lo que hagamos, lo hagamos bien. Pero tenemos que tener la presencia poderosa del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dio muestras claras de estar vivo, se le presentó a los discípulos de Emaús que iban caminando de Jerusalén para Emaús, y Jesús se les aparece y los acompaña y les dice, ¡hala, muchachos! Y ahora, ¿por qué ustedes están tristes? ¿Por qué están decepcionados? ¿Por qué están desilusionados? Y los discípulos le dicen a él sin haberlo reconocido, ¿acaso tú eres un extranjero? ¿Acaso tú no te diste cuenta de lo que pasó? Mataron a Jesús y el Mesías y lo entregaron y murió, y nuestra esperanza quedó allí. Y entonces Jesús les empieza a explicar poco a poco, la vida eterna, les empieza a explicar lo que es el plan de Dios. Les empieza a hablar desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, desde Génesis, Moisés, hasta mostrarles toda la palabra de Dios para que ellos escucharan la palabra de Dios en todo ese camino. Y Jesús les explicó, ¿acaso no estaba escrito que tenía que morir, pero al tercer día resucitar? Qué lentos, qué tardos son ustedes, queridos amigos, queridos hermanos. A veces nosotros somos lentos, somos tardos, porque no buscamos la palabra, porque no escuchamos la palabra, porque creemos que todo lo sabemos, porque creemos que todo ya lo tenemos. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy son tiempos de volvernos a Dios. Hoy son tiempos de pedirle perdón de nuestros pecados. Hoy son tiempos de abrazar la gloriosa resurrección, de abrazar a Cristo Jesús como María Magdalena, cuando vio a su Señor, al Mesías, lo abrazó y le dijo, Maestro. Y Jesús se mostró primeramente a María Magdalena, y María Magdalena anunció que Cristo Jesús estaba vivo. Y Cristo Jesús se empezó a mostrar después de resucitado a los discípulos de Emaús. Cuando Jesús ya iba a cruzar, por otro lado los discípulos lo invitan a su casa, y cuando Jesús ora y levanta el pan y lo parte, se muestra. Y en ese momento los discípulos de Emaús vieron a Jesús. Inmediatamente Jesús desaparece y los discípulos regresan con ese ardor de su corazón, con ese gozo, con esa alegría. Regresan de Emaús a Jerusalén a decirle a los discípulos, a los apóstoles, que habían visto a Cristo Jesús vivo. Cristo Jesús vive. Y entonces Jesús les dice les anuncia y les dice, váyanse a Galilea, porque Él estará allá, llegará antes que ustedes. Jesús se presenta en medio de todos los discípulos y de todos los apóstoles y les dice, paz en medio de cada uno de ustedes. En ese momento Cristo Jesús sopló el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de poder del cielo,
a los apóstoles, a los discípulos, y los discípulos se empezaron a sentir fortalecidos con fuerza, con energía, para poder seguir luchando. Y desde ese momento empezaron a tener fuerza, empezaron a tener poder, esperanza, empezaron a reclamar, empezaron a gritar que Cristo Jesús vive, y empezaron a proclamar el evangelio de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ha resucitado. Estos momentos, estos tiempos de resurrección, queridos amigos, queridos hermanos, son los momentos especiales en el cual toda una humanidad que era cobarde, que se acobardó, el poder de la resurrección los hizo proclamar el evangelio, proclamar el reino prometido de nuestro Señor Jesucristo desde Jerusalén hacia todas las naciones. Y es por eso que esta mañana es una mañana de bendición, es una mañana de gozo, de alegría, es una mañana de esplendor, es una mañana de mucha fuerza, de mucho poder, porque el Altísimo derrama el poder bajado de los cielos y sopla Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tus necesidades, sobre tus deseos, sobre tus esperanzas, sobre tus ilusiones, sobre tu empresa, sobre tus proyectos. Sopla Espíritu Santo sobre esa enfermedad, para que esa enfermedad se sane. Sopla Espíritu Santo sobre ese espíritu de depresión, para que se derribe esa maldad. Sopla Espíritu Santo de victoria. Sopla Espíritu Santo de fuerza, de poder en tus hijos que escuchan esta bendita palabra. Y yo declaro en esta mañana que esta bendita palabra es una palabra que te llena del poder del Espíritu Santo, que te llena del poder del cielo, que te llena de esa grandeza, que te llena de esa fuerza que hizo resucitar a Cristo Jesús. Y hoy Cristo Jesús te dice: no temas ni desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Queridos amigos, queridos hermanos, camine. Quizá usted está triste, decepcionado, quizá está desilusionado, quizá las cosas no le salen bien, quizá hay tribulación, hay enfermedad, pero esta mañana el poder del Espíritu Santo, el poder, ese espíritu de poder de resurrección de Cristo Jesús, ese mismo poder sopla, Espíritu Santo, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, deseándote bendición, paz, del que es, era y ha de venir, y que vive por los siglos de los siglos. La honra, la gloria, la alabanza sea a Dios Padre, al Señor Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, Virgen María Santísima de Nazaret, Patriarca San José, Rey David, Santa Ana, Santa Isabel, San Joaquín, Santo San Juan Bautista, Profeta Zacarías. Bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos, donde quiera que se encuentren, que la paz, que el poder del Espíritu Santo los llene, que ese poder de la resurrección no es solo hoy tiempo de resurrección, sino es todo el tiempo, que ese poder llene tu corazón todo el tiempo y que tú te manifiestes con esa fuerza, con ese poder de alegría, con esa bendición de Dios, porque tenemos que estar contentos y felices en las circunstancias buenas o malas, porque el que nos hace movernos con fuerza y con poder es el poder del Espíritu Santo. Sopla Espíritu Santo sobre este pueblo bendito y bendecido. Todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos, donde quiera que se encuentren, como siempre, al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. El próximo sábado a esta misma hora. Bendiciones.